Siendo las 19 horas con 44 minutos, está con nosotros la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete. Paula, digo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Subsecretaria, bienvenida. Queremos hablar de los resultados de la encuesta CACEN, que trae buenas noticias, porque se habla de casi 600.000 personas que salen de la pobreza, según este último estudio, pero al mismo tiempo hay un cambio de metodología, y a mí me gustaría que le explicáramos a las personas eso, porque a lo mejor va a ser un poco engorroso entender el dato. A ver si nos puede explicar por qué tenemos una nueva metodología y cómo leer esta encuesta CACEN. Claro, efectivamente Chile mide la pobreza desde el año 87 y hasta el año 2013, hasta la CACEN 2013, usó la misma metodología, ahí la cambiamos, o sea, 25 años con la misma metodología, luego la cambiamos, y ahora, 10 años después, la volvemos a cambiar, porque precisamente la metodología del año 2013 estaba sustentada en una fuente de información que ya a estas alturas es bastante obsoleta, estaba sustentada en la encuesta de presupuestos familiares 2011-2012, y si ustedes y sus auditores se acuerdan, el Chile del 2011 al 2012 era un Chile, por ejemplo, sin WhatsApp, un Chile sin delivery, sin Netflix, sin tantas mascotas, sin tantas personas vegetarianas. Entonces los patrones de consumo eran otros y era necesario actualizarla. Además es un país que ha tenido muchísimo desarrollo, entonces teníamos que ponerle un poquito más de exigencia también a nuestra metodología de medición, y entonces el presidente a fines del 2023 convocó a una comisión asesora experta muy transversal, donde ellos estuvieron trabajando 1 año y medio para hacer estas recomendaciones. Entregaron su informe final en julio de este año y nosotros recibimos esas recomendaciones y las sometimos a una mesa técnica conformada por el Ministerio de Desarrollo Social, por el INE, por la CEPAL, por el PNUD. Y revisamos todas esas propuestas, las validamos, aceptamos la gran mayoría y definimos entonces esta nueva metodología que la aplicamos a la encuesta CACEN 2024, que es la última, la que estamos entregando hoy día, pero también la aplicamos a los datos anteriores para poder reconstruir la serie y tener la comparación. Y por eso podemos saber con certeza que la pobreza disminuyó si comparamos con la nueva metodología el dato del 2022 y el dato del 2024, que es lo que decía Carla. 600.000 personas salieron de la pobreza con esta nueva metodología, pero incluso si hubiésemos medido con la metodología anterior, también vemos una caída, efectivamente. La pobreza por ingreso, una disminución similar se habría producido usando la metodología anterior, es lo que dice la nota de MOL, que es la segunda que me sale cuando busco CACEN en Google. Ahora, a ver, dos cosas al respecto. La primera es cuál es el foco de esta nueva metodología, porque en todas las, entrevistas, investigaciones que uno hace cuando se relaciona con el mundo de los bajos ingresos, o lo así llamado pobreza, claro. Yo tengo mis discrepancias con ese. Pobre es el que mucho ambiciona, decía Pepe Mujica. Pero a lo que voy es que la pobreza hoy tiene que ver con la desigualdad de oportunidades, más que con la falta de bienes. Comparativamente con el año 2011, por ejemplo, donde nuestro promedio ingreso ingreso promedio en Chile era de 390.000 pesos. Y lo otro es, ¿hemos hecho alguna corrección post pandemia? Porque yo me acuerdo que durante la pandemia una de las cosas que descubrimos es que teníamos muy mal mapeada la pobreza en Chile. A ver, varias cosas. Yo creo que efectivamente hay una evolución de cómo vamos entendiendo la pobreza. Por supuesto que nuestros abuelos, nuestros papás vivían en un Chile donde, por ejemplo, tener zapatos ya te sacaba de la pobreza, ¿sí? O tener piso en tu casa ya era una cosa suntuaria, digamos. Claro. Ya, por supuesto que eso ha evolucionado y eso es lo que pretende precisamente rescatar el hecho de ocupar la última encuesta, la más vigente de presupuestos familiares, para tener exactamente los patrones más adecuados, los patrones de consumo más adecuados.
todavía hay mucha gente que no solo no tiene oportunidades, sino que de verdad tampoco tiene lucas en el bolsillo, digamos. O sea, los datos muestran que hay, como bien digo, un 17% de personas bajo la línea de la pobreza. Y esas son personas que entonces no tienen los ingresos, las lucas, el billete constante y sonante para comprar una canasta básica de alimentos, que en este caso la innovación que tiene esta metodología es que es una canasta saludable y que tampoco tienen los ingresos para comprar una serie de otros bienes y servicios no alimentarios que también se consideran básicos. Ahora, también desde hace 10 años que Chile mide lo que se llama la pobreza multidimensional, y ahí está lo que tú dices, Rafael, que es considerar algo más que los ingresos. Entonces, también importa para el desarrollo de las personas el cómo están en términos de su educación, cómo están en términos de su salud, del trabajo, de la vivienda. Trabajo. Exactamente, de la vivienda y su entorno, es decir, si están cerca de fuentes laborales, si están cerca de centros de educación, si están cerca de centros de salud, y también las redes y la cohesión social. Otra de las innovaciones es que, por ejemplo, en esta dimensión de redes y cohesión social sumamos un indicador de conectividad digital, porque en Chile, dentro de este gobierno se promulgó la ley que considera que la Internet es un servicio básico. Recuerdo haber entrevistado a la alcaldesa de La Pintana que me decía, me acuerdo de la cifra textual, conectividad fija a Internet, y esto fue antes de la pandemia. Internet en Providencia 98%, La Pintana 22%. Claro. Me acuerdo perfecto de esa cifra. Claro, entonces ahora nosotros estamos diciendo que es carente un hogar que no tiene Internet. ¿Sí? Y esas cosas son demandas nuevas, son necesidades nuevas. Por supuesto que hace 20 años atrás no tener Internet, nadie podría decir que era un hogar carente, porque básicamente tener Internet era una cosa mucho más de lujo, ¿no? Pero ya no, ya se considera algo básico, por lo tanto está considerado como una carencia. También ahora me parece súper buena esta actualización, pero multidimensional, indicadores que tienen que ver con cuidados, porque también ha habido una evolución en la sociedad para cómo ir comprendiendo que esa carga limita a las personas que la realizan. Entonces tenemos un indicador que señala que un hogar es carente si es que no tiene apoyo externo al hogar para cuidar a alguna persona con dependencia funcional. O en la dimensión de trabajo tenemos un indicador que dice que un hogar es carente si es que dentro de ese hogar hay alguien que no estudia o no trabaja de manera remunerada por estar cuidando a alguien. Entonces, también hay mediciones que hablan de, como tú bien dices, de las dificultades de acceso a las oportunidades para poder desarrollar todas las capacidades que cada una de las personas tiene. Subsecretaria, es una buena noticia que baje la pobreza, pero también hay quienes se preguntan qué tan sostenible es eso o qué tan independiente es de los subsidios y los apoyos estatales, que uno no dice que no tenga que haber subsidios y apoyos estatales a las personas que están en una situación de vulnerabilidad, sino que hay expertos o gente opinando hasta ahora que apuntan a que si se retiraran esos apoyos, las personas volverían a caer en pobreza. La pregunta es qué tan frágil es la situación y cómo se avanza para que esto se vaya consolidando, que esa gente que sale de la pobreza siga fuera de la pobreza y cada día ojalá mejor, digamos. Y agrego esas transferencias directas que se les llama así, ¿qué tan altas son comparativamente hablando en Chile, como en la OCDE, como en el vecindario? Porque siempre se habla de las transferencias directas, pero nunca se las compara con los que nos gusta compararnos, con la OCDE. Sí, súper buena pregunta. Bueno, efectivamente lo que vemos es que en esta disminución de la pobreza, por cierto, está incidiendo de manera muy relevante el crecimiento económico a propósito del aumento en los ingresos del trabajo que experimenta la mayoría de la sociedad, y también cómo está teniendo un rol muy clave la política de protección social, la política pública que apuntala y apoya a los hogares de mayor vulnerabilidad. Y allí lo que vemos es que el promedio de los subsidios es de algo así como 85.000 pesos y que el decil más pobre recibe en promedio 211.000 pesos. Entonces, ahí lo que uno puede corroborar es que en Chile nadie vive solo de los subsidios, o sea, con 211.000 pesos, por un lado, no alcanzas a salir de la pobreza. Una mediana de 600 en sueldo.
En sueldos formales. En sueldos formales. Pero entonces, evidentemente, la política social juega un rol, y si no estuviera, por supuesto que la pobreza sería mucho mayor, y por lo mismo entonces lo que corresponde es ir fortaleciendo esa política. Lo que vemos es que nuestra política social está bastante focalizada, los subsidios tienen una distribución, que la CACEN precisamente lo muestra, muy concentrado en el primer decil, y si uno avanza en los ingresos va disminuyendo prácticamente a cero en el decil más rico. Entonces es una mezcla, como en todos los países. Esto necesariamente tiene que ir, considerando tanto el crecimiento y el desarrollo de los ingresos autónomos como el apoyo de la política social. Muy bien, subsecretaria de Evaluación Social Paula Poblete, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en la prueba de ADN. Que tenga una muy buena tarde, noche a esta altura del partido. No, muchísimas gracias a ustedes. Chao, Carla. Gracias, que le vaya bien. Chau. Gracias.